Historia de la psicología. Etapa 4, evaluación final, presentado por Yolima Medina. Tutora Nidia Marcela Montoya. Universidad Nacional Abierta a Distancia, programa de psicología. Carlos Felipe. Estoy aquí para mostrarte algunos conceptos básicos de la unidad número 1. Aquí encontrarás los hechos y concepciones más relevantes. Tenemos entre esos hechos y concepciones una de las preguntas generadoras de la historia de la psicología. ¿De dónde y por qué surge? Tenemos que surge basados en los interrogantes de los antiguos griegos, de esos grandes pensadores. A partir de ellos y de sus incógnitas es que inicia. Desde ahí es la raíz de la psicología. Platón era espiritualista, Aristóteles naturalista. El empirismo estaba con Bacon y el racionalismo con René Descartes. Platón y Aristóteles explican el surgimiento de la psicología, de la razón, de la diferencia en el mundo, la mente, el alma y el respeto por la naturaleza. Bacon dice que el conocimiento debe ser desarrollado por la experiencia, el estudio, el desarrollo, sin ser simplemente algo innato. Descartes decía que ser psicólogo se cataloga al mencionar que el papel de la razón y la existencia de verdades indiscutibles dentro de la mente humana puede ayudar a realizar un trabajo consciente. Te preguntarás, bueno, ¿y qué más es lo que sigue? ¿Qué más es lo que hay ahí en los inicios de nuestra valiosa ciencia? Pues resulta que hay unos aportes indiscutibles que lo realizó la filosofía, la fisiología y a la psicología. Así que tenemos la fisiología, que fue el resultado de la unión de la psicología y la filosofía. Estudia el comportamiento observable, permite informar acerca de los fenómenos de la vida percibida por los sentidos. Es así que la nueva psicología se genera en los laboratorios de los fisiólogos y anatomistas, contribuyendo al nacimiento de la psicología científica. Avanzaron en el sistema nervioso, cuyo objetivo era encontrar o tener algún concepto sobre la naturaleza del hombre. La biología, con Jean-Baptiste Lamarck, se anticipó a la teoría del método evolutivo. La evolución presentada era consecuencia de los cambios en el ambiente y continuaba su proceso en las siguientes generaciones. El principio de la herencia de los caracteres adquiridos de Charles Darwin con su teoría de la evolución, sus estudios empíricos y de investigación confirmaron su teoría, dando la importancia hoy obtenida. En la filosofía ha establecido una visión crítica sobre el ser humano, siendo juzgado constantemente al estar en constante búsqueda de una razón del ser. Pese a sus aportes, nunca termina de evaluar la realidad del hombre, donde es él el protagonista, ser egocéntrico, no la realidad como tal. Carlos Felipe, quisiera también de alguna manera que entiendas por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología, aún más estudiándola nosotros. Y es indispensable que conozcamos más sobre este tema, porque nos va a permitir conocer sobre las diversas corrientes dentro de esta ciencia, las técnicas utilizadas desde el inicio de la psicología y mucho más. Influirá en el enfoque tanto teórico como práctico en el área en el que quieras especializarte. Es útil conocer un poco más para aprender sobre la psicología y su historia. Así también ayudará para desarrollar nuestro intelecto. La psicología tiene una historia muy interesante y se remonta a los inicios de la psicología griega. Es más, en sus saberes empíricos
ya que los interrogantes surgieron desde su misma naturaleza, desde su contexto sociocultural, basándose en situaciones presentes en su momento. Wildenworth realizó el primer laboratorio de psicología, buscando entender la mente humana, la cual se reconoció institucionalmente, dotando de buenas herramientas también en su mismo laboratorio. Su método objetivo e imparcial, identificado con el nacimiento de la ciencia y el comienzo del método científico, apoyó la psicología mediante la experimentación, demostrando que las debilidades mentales, psicológicas, podían ser tratadas de forma técnica. Desde ahí surge las diferentes ciencias con su principal raíz, la filosofía. El método científico con el seguimiento de la nueva psicología se inicia la observación de fundamentos empíricos sustentados en diferentes teorías. El laboratorio y la realización de otras pruebas fueron las estrategias para obtención de datos y sus componentes subjetivos, al igual que las no aptas para su estudio. Así que la psicología científica analiza en sus experimentaciones el método y llega a niveles similares de las demás ciencias. Para dar a conocer todos los estudios y experimentaciones psicológicas, se creó la revista Philosophic Study. Presentaba trabajos científicos de la psicología y mostraba la calidad de sus estudios. Concluida efectivamente la psicología como ciencia. Así que se le dio el nombre que se necesitaba, el que se merecía. Bueno, tenemos que la psicología, aparte de los pensadores griegos, ¿verdad?, es la investigación de los contenidos de la conciencia, es la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos, es la ciencia de la conducta. La psicología ha querido independizarse de la filosofía, destacando su carácter experimental, es decir, limitándose al análisis de hechos observables y comprobables. Es la llamada psicología científica o experimental. Hoy se considera una ciencia particular independiente. En las grandes escuelas psicológicas encontramos la influencia del racionalismo y del asociacionismo. Se diferencian tanto en su objetivo de estudio dentro de la psicología como por el método empleado. Las escuelas o sistemas psicológicos que más me han llamado la atención son tres: Wordsworth, estructuralismo y conductismo. Así que la primera, la de Wordsworth, los exponentes más importantes fueron Oswald Welles y Karl Marx. Sus aportes, lo que generaron en esta escuela, fueron que recontextualizaron los estados de la conciencia, caracterizan el pensamiento, combinan la introspección con métodos experimentales como medición de psicofísicas o psicofilosóficas. Siguen sus intervenciones sobre sensaciones, percepciones, pensamiento, memoria y lenguaje. También reemplazan estado de la conciencia por actos de conciencia. Reconocen la importancia de la tarea en el proceso del pensamiento. La tarea que se propone al sujeto dirige el curso de su pensamiento. El estudio de las sensaciones y percepciones por medio del ejercicio mental para estimular el pensamiento de los sujetos a través de las imágenes. Se comprueba la existencia de unos estados de conciencia como tipo de pensamiento difuso y abstracto, no obligado a imágenes. Tenemos el estructuralismo, cuyos exponentes eran Willard Maximilian Ward y Edward Bradford Titchener. Uno de los aportes que ellos pudieron evidenciar fueron que analizaron la mente adulta, la cual es la suma total de las experiencias desde el nacimiento hasta la actualidad, mediante la introspección o autoobservación controlada para reducir una experiencia normal
consciente en elementos básicos. El estructuralismo se basó en la introspección, la cual se entiende por observación de uno mismo, de la conciencia y de los propios sentimientos. El conductismo es una de las escuelas que particularmente me gustan más. Sus exponentes son Pavlov, Watson y Skinner. Ellos dicen que todas las formas, sus aportes, que todas las formas complejas del comportamiento se analizan como cadena de respuestas simples o musculares que pueden ser observadas y medidas. Las reacciones emocionales son aprendidas. El aprendizaje es asociativo, es una respuesta condicionada ante una respuesta refleja. El condicionamiento operante explica las conductas voluntarias que dependen de la conciencia. Entre el estímulo y la respuesta actúan los reforzadores que hacen que la conducta vuelva a emitirse. La teoría psicológica, el proceso que ejerce el control sobre la conducta de un organismo que en cierto ambiente destaca el refuerzo como factor fundamental del aprendizaje. El proceso que se modifica la probabilidad de una respuesta a base de sus consecuencias. La importancia de fomentar la ética en el medio de la psicología es necesaria, por ser una herramienta para actuar con responsabilidad que permite tener un espíritu del servicio. Como futuro egresado de la UNAD, seré capaz de desarrollarme en aspectos disciplinares y profesionales, permitiéndome un desempeño en mi profesión con sentido ético, compromiso social, sin importar un proceso y así aportar un proceso significativo, basándome en los fundamentos de la psicología. Asumo las situaciones de los contextos sociales, culturales y humanos para generar procesos benéficos de diagnóstico y acción psicosocial. Usaré los escenarios reflexivos al interior de las comunidades, las TIC, para articular procesos sociales, económicos, políticos, que incidan en el empoderamiento y el desarrollo de los grupos humanos y las comunidades. En cuanto al ejercicio que nos presentan, pues me pareció difícil, no porque no supiera las respuestas, sino que no se podían relacionar, ya que eran demasiadas respuestas y la ubicación no era la que uno creía y el tiempo demasiado limitado y los intentos demasiados pocos. Así que me pareció difícil, las posibilidades de ganar son casi nulas, ya que por la posición no se encuentra con facilidad. Presenta demasiadas desventajas, así que se tenga el conocimiento. Presento las referencias basándome en los apoyos que la misma materia nos brindó y agradeciendo mucho la oportunidad que he adquirido de aprendizaje después de tanto tiempo, pero que me ha generado nuevas metas. Así que muchas gracias.